El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad. George Bernard Shaw. Solemos definir a una persona indiferente como alguien que ni siente ni padece. Es un sentimiento que mantiene al margen a la persona que tiene esta condición. Sin embargo, cuando recibimos un zarpazo de indiferencia de alguien, sus garras nos producen heridas dolorosas. Pensar en alguien indiferente es atribuirle una serie de adjetivos que poco o nada tienen que ver con el ideal de una persona virtuosa. La indiferencia está asociada a la insensibilidad, el desapego o la frialdad. Son estas características que se presuponen contrarias a la condición social que tenemos los seres humanos y que provoca que nos relacionemos unos con otros. La indiferencia hacia una persona en la filosofía estoica implicaba no permitir que las acciones o actitudes de esa persona afectaran negativamente nuestra propia paz mental y moral, manteniendo en su lugar un equilibrio emocional y una perspectiva sabia. Quédate conmigo hasta el final del video porque te voy a dar las claves para enfrentar la indiferencia como un estoico. Mientras tanto, apóyame con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un comentario si te ha gustado el video. Ser indiferente implica que nada nos importa, que no sentimos nada ante una situación o persona, que todo nos da igual. Aunque estemos seguros de que esto es así, habría que preguntarse si es posible conseguir aislar nuestras emociones de esta manera. Pero lo que sí es cierto es que cuando nos mostramos indiferentes hacia algo o hacia alguien, lo que hacemos es alejarnos de esa persona o esa circunstancia. Esta actitud es una de las más agresivas y dolorosas que podemos proyectar. Mostrarse indiferente ante alguien implica que estás retirando todos tus sentimientos, que no existe para ti. ¿Hay algo más cruel? Pues las consecuencias de la indiferencia, ya sea en una relación de pareja, de amistad, familiar o laboral, suele dañar la calidad del vínculo y el bienestar de los involucrados, produciendo los siguientes efectos. Primero, desconcierto e intranquilidad. Cuando somos víctimas de la indiferencia de otra persona, lo más natural es que nos sintamos desconcertados e intranquilos. De inmediato empezamos a cuestionarnos qué habremos hecho para merecer este tipo de trato. Así como también empezamos a dudar sobre la fidelidad, el amor, el apoyo o el cariño que ha estado presente en la relación. Incluso es común que estas dudas desemboquen en la justificación de esa indiferencia hacia nosotros mismos. Segundo, baja autoestima e inseguridad personal. Las personas que son objetos de la indiferencia de los demás empiezan a desarrollar baja autoestima e inseguridades, pues esta forma de maltrato les hace creer que son demasiado poco como para generar una respuesta en los demás. Tercero, malestar emocional. La víctima de indiferencia también siente un profundo malestar emocional, en la medida que el otro la aísla, la desprestigia y disminuye su valor. De hecho, la indiferencia es considerado un tipo de maltrato psicológico cuyos daños afectan el plano emocional de forma significativa. Cuarto, manipulación. En algunos casos, la indiferencia se utiliza como estrategia de manipulación, especialmente cuando las víctimas justifican este tipo de maltrato hacia sí mismos, pues la culpa experimentada las llevan a realizar cualquier cosa por reparar la situación y que el otro devuelva su interés. Sin embargo, debemos recordar que la indiferencia en estas circunstancias nunca está justificada y que los desacuerdos en una relación deben solventarse mediante el diálogo asertivo y la empatía. Quinto, sentimiento de soledad. La víctima de indiferencia también puede sentir que está sola y que no le importa a nadie, especialmente cuando estos malos tratos son reiterados y las personas que la aplican son cercanos a ella, como una pareja, familiares o amigos. Sexto, destruye la comunicación. Como ya dijimos, la comunicación es fundamental para solventar los conflictos y entenderse mejor dentro de una relación. De hecho, se ha comprobado que la comunicación sana es un indicador de satisfacción en las parejas. No obstante, la indiferencia impide que los involucrados puedan sentarse a dialogar, pues crea una barrera que los separa cada vez más y aumenta la gravedad de los desacuerdos. Séptimo, estropea el vínculo. Como consecuencia de todo lo anterior, la relación se ve perjudicada. Los amigos se separan, las familias se distancian y las relaciones de pareja van directo a la ruptura, y aquellos casos que deciden continuar con el vínculo vivirán en constante malestar.
No estés influenciado por la importancia que otros dan a tus asuntos. Solo tienes que mirar con buenos ojos lo que haces por tu propio bien. Séneca. ¿Cómo enfrentarse a la indiferencia? La indiferencia conlleva sufrimiento para quien la siente, generando tensiones insoportables y confusión. Por eso hay que saber enfrentarse a ella. Sin embargo, en la filosofía estoica, si alguien muestra poco interés o desinterés hacia nosotros, no debemos permitir que eso nos haga dudar de nuestras propias cualidades o virtudes, como nuestra apariencia física, habilidades o personalidad. En lugar de preocuparnos por la opinión de los demás, los estoicos nos animan a mantener nuestra confianza y autoestima basadas en nuestro propio juicio y valores internos. El primer paso para enfrentarla es intentar un acercamiento gradual a la otra persona para hacerle saber cómo nos afecta su actitud. Quizá no haya respuesta inmediata, pero conviene tener paciencia. No es bueno cerrarse. A veces un periodo de reflexión lleva a la otra persona a dar ese paso esperado, o tal vez se puede buscar a alguien que ejerza el papel de mediador. Sin embargo, en ocasiones puede que no consigamos el acercamiento que buscamos. En ese caso, lo mejor es aceptar lo que está ocurriendo. La obsesión con la indiferencia de alguien puede llevarnos a pasar por momentos muy desagradables. Cuando aceptamos la indiferencia, hemos de comenzar a mirar al horizonte con la idea de que no siempre importamos a otros como nos gustaría. Aunque sea un proceso doloroso, pensar en ello nos ayudará a saber que nuestra felicidad no puede depender de una sola persona. Si deciden mostrarse indiferentes con nosotros, obligar a que nos hagan caso no es la mejor de las opciones. Mejor aprender a dejar ir. Cuando se llega a la conclusión de que la otra persona no tiene intención alguna de cambiar su conducta, lo mejor es poner distancia. Siempre se puede encontrar a otras personas que sí nos valoren y en los que podamos apoyarnos. De esta forma habremos comprendido el concepto budista de impermanencia. Esto significa que todo cambia. Quien hoy es tu amigo, mañana puede dejar de serlo. Si integramos esto en nuestra práctica diaria, nos será más fácil vivir la indiferencia de otra persona. Por otra parte, el estoico tiende a adoptar una actitud característica que se alinea con los principios fundamentales de la filosofía estoica. Número 1. Reconocimiento de la indiferencia. Un estoico reconoce que las acciones y actitudes de otras personas están fuera de su control directo y que por lo tanto las consideran como indiferentes. Aceptan que no pueden controlar cómo otras personas eligen responder o relacionarse con ellos. Número 2. Autoevaluación y autoestima. En lugar de tomar la indiferencia de manera personal o permitir que afecte su autoestima, un estoico se enfoca en su propia autoevaluación. Evalúan sus acciones y actitudes en función de la virtud y la razón, en lugar de depender de la aprobación o la atención de los demás para sentirse valiosos. Número 3. Autarquía emocional. Los estoicos trabajan en desarrollar la autarquía emocional, lo que significa que mantienen su tranquilidad y equilibrio emocional independientemente de cómo los traten. No permiten que la indiferencia de otros los perturbe emocionalmente. Número 4. Empatía y compasión. A pesar de la indiferencia de una persona, un estoico puede mantener una actitud de empatía y compasión. Pueden tratar de entender por qué alguien puede actuar de manera indiferente y practicar la compasión hacia esa persona en lugar de resentimiento. En resumen, un estoico tiende a abordar la indiferencia de una persona con calma, autoevaluación y empatía, mientras mantiene su propio equilibrio emocional y autoestima basados en principios éticos y virtuosos en lugar de depender de la atención o la aprobación de los demás. La filosofía estoica enfatiza la autarquía emocional y la sabiduría en la forma en la que uno responde a las acciones y actitudes de los demás. Cicerón que los pedantes aprendieron a hablar con los demás, pero no consigo mismos. Por otro lado, Sigmund Freud decía que los pedantes eran hombres incapaces de reírse de sí mismos. Suele decirse de ellos que tienen un problema de personalidad, puesto que llenan su mente con conocimiento ajeno mientras que empequeñecen el juicio propio. En la antigua Grecia, la palabra pedante se utilizaba para referirse a profesores, maestros y personas dotadas de conocimientos, pero con el discurrir del tiempo se utilizó como un calificativo despectivo, cuando estos individuos empezaron a creerse que estaban por encima de los demás. Quédate conmigo hasta el final si no quieres perderte las 5 estrategias infalibles para callar a un pedante. Mientras, te espero a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y des like al video. Tus acciones me ayudan al crecimiento del canal. Gracias.
Un estoico sabe reconocer que estos individuos poseen menos sabiduría de la que aparentan o dicen tener. Sin embargo, su actitud y forma de ser hacen que parezca un verdadero sabio, un iluminado que ha venido a rescatar a su entorno de la ignorancia. Te nombraré 10 rasgos para que sepas cómo identificar a un pedante. Si notas consistentemente varias de estas señales en una persona, es posible que estés tratando con uno de ellos. Número 1. Monopoliza la conversación. Una persona pedante tiende a hablar mucho y a monopolizar la conversación sin dar espacio a otros para expresarse o compartir sus opiniones. Número 2. Siempre tienen la razón. Suelen creer que siempre tienen la razón y no están dispuestos a considerar otras perspectivas o admitir que pueden estar equivocados. Número 3. Desprecia las opiniones ajenas. Pueden menospreciar o desestimar las opiniones de los demás, considerándolas inferiores o insignificantes en comparación con las suyas. Número 4. Utiliza un lenguaje complicado. A menudo utilizan un lenguaje rebuscado o técnico para impresionar a los demás y mostrar su supuesta superioridad intelectual. Número 5. Se jacta de sus logros. Suelen hablar constantemente de sus éxitos, logros y conocimientos buscando la validación y la admiración de los demás. Número 6. Interrumpe a los demás. Tienden a interrumpir a las personas cuando están hablando, sin mostrar interés genuino por lo que los demás tienen que decir. Número 7. No muestra empatía. Pueden carecer de empatía y no ser conscientes de cómo sus palabras y acciones afectan a los demás. Número 8. Critica constantemente. Suelen criticar a los demás de manera condescendiente, señalando errores o fallos sin ofrecer soluciones constructivas. Número 9. Se siente superior. Tienen una actitud de superioridad y pueden menospreciar a las personas que consideran menos cultas o inteligentes. Número 10. No escuchan. A menudo no escuchan realmente lo que otros dicen, ya que están más enfocados en hablar sobre sí mismos o en demostrar su conocimiento. Esta es una frase que Napoleón decía: puedo soportar a un necio, pero los pedantes son insoportables. Cuando un estoico se encuentra con una persona pedante, estos son los 7 principios que aplica para lidiar con la situación de manera sabia y tranquila. 1. Practican la indiferencia emocional. Los estoicos no permiten que las opiniones y acciones de los demás afecten su paz interior. Cuando se encuentran con una persona pedante, recuerdan que las palabras y actitudes de esa persona no tienen poder sobre su estado emocional. Practican la indiferencia emocional y se mantienen serenos. 2. Reflexionan sobre la naturaleza de la pedantería. Un estoico sabe en ese momento que la pedantería es una manifestación de la ignorancia o la inseguridad de la persona pedante. Esto te puede ayudar a comprender y perdonar su comportamiento, en lugar de sentirte irritado o molesto. 3. Aplican la empatía. Los estoicos también valoran la empatía. Tratan de comprender por qué la persona actúa de manera pedante y consideran sus propias acciones y palabras para no caer en provocaciones o confrontaciones innecesarias. 4. Mantienen la virtud. Los estoicos se esfuerzan por vivir virtuosamente y hacer lo correcto en todas las situaciones. En lugar de responder con arrogancia o agresión, un estoico opta por actuar con humildad y respeto, incluso cuando enfrenta a una persona pedante. 5. Usan la lógica y la razón. Los estoicos valoran la razón y el pensamiento lógico. Pueden intentar mantener una conversación racional con la persona pedante, evitando caer en discusiones emocionales o inútiles. 6. Practican la autodisciplina. Los estoicos son maestros de la autodisciplina. Pueden ejercitar la paciencia y la autodisciplina al enfrentar a una persona pedante, evitando reaccionar impulsivamente o de manera iracunda. 7. Se centran en lo que se puede controlar. Los estoicos reconocen que solo pueden controlar sus propias acciones y actitudes, no la de los demás. Por lo tanto, pueden enfocarse en cómo eligen responder a la pedantería en lugar de tratar de cambiar a la persona pedante. Como ves, en la filosofía estoica siempre se busca mantener la calma y la racionalidad en lugar de entrar en conflictos innecesarios o ser arrastrados por la actitud pedante de la otra persona. ¿Por qué existe esa clase odiosa de persona a la que nos referimos como pedante? Está claro que tiene que ver con su personalidad, su deseo de remarcar un estatus superior y su ansia de convertirse en un héroe para su grupo.
Los verdaderos sabios no tienen necesidad de exhibir su sabiduría en cada conversación o cada acción, sino que la demuestran de manera cotidiana, espontánea y hasta inconsciente. Te hablaré de 5 estrategias infalibles para callar a un pedante. Tratará de hacer que te sientas inferior, pero solo conseguirá que te duela la cabeza. Número 1. Escucha activamente. A veces las personas pedantes solo necesitan sentirse escuchadas. Escuchar activamente sus argumentos o comentarios puede hacer que se sientan valorados y a menudo reducirá su necesidad de ser condescendiente. Número 2. Haz preguntas. Puedes responder a los comentarios pedantes haciendo preguntas relevantes sobre el tema. Esto puede llevar a una conversación más equilibrada y evitar que la persona monopolice la conversación con su conocimiento. Quizás se dé cuenta que 2 en conversación es mejor que 1. Número 3. Comparte tu conocimiento. Si tienes información relevante sobre el tema en cuestión, no dudes en compartirla. Esto puede nivelar el campo de juego y mostrar que tú también tienes algo que aportar a la conversación. Número 4. Utiliza el humor. El humor puede ser una forma efectiva de lidiar con la pedantería. Un comentario humorístico o una broma suave pueden romper la tensión y desarmar a la persona pedante sin recurrir a la confrontación directa. Número 5. Cambia de tema. Si la pedantería persiste y la conversación se vuelve incómoda, puedes cambiar de tema de manera cortés. Esto redirige la conversación hacia un terreno más neutral y te permite evitar confrontaciones innecesarias. Lidiar con una persona pedante puede ser desafiante, pero es importante abordar la situación de manera respetuosa y efectiva. Recuerda que tú eres un estoico y aplicarás esta filosofía en principio para ti mismo. Algunas personas admirarán la calma y el autocontrol con el que tratas a ese tipo de personas pedantes, mientras que otras podrían no entender por completo tu enfoque y podrían pensar que estás siendo pasivo o indiferente. En última instancia, una persona estoica se esforzaría por actuar de manera coherente con sus valores y principios, independientemente de la percepción de los demás. Te animo a aplicar estos principios estoicos en tu vida diaria. Afrontemos juntos cada desafío con serenidad y determinación.